Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en la primera clase. Esta clase va a ser, en esta ocasión, va a ser de esta manera por medio de YouTube. Vamos a ir en la modalidad que habíamos quedado. Vamos a ir enseñando por medio de la plataforma de Zoom. Vamos a hacer también por medio de la plataforma de Facebook Live, o sea, en vivo. Otras ocasiones, como en este caso, vamos a hacerlo por medio de YouTube. Entonces siempre vamos a tener esta modalidad, ¿no? Respecto hasta este discipulado. ¿Cómo se llama? Este es el discipulado apostólico integral. Ya vamos a explicar el tema. Este es el primer nivel. Va a tener una duración aproximadamente entre 3 o 5 meses más o menos. Pero quiero dar a conocer algunos detalles. Primeramente quiero darle gracias al Señor Dios por las cosas pues que hemos venido trabajando. Para mí es un nuevo comienzo. Ya todos sabemos pues que soy pastor del Ministerio Internacional Apostólico y Profético La Gloria de Dios. Y mi intención, y primeramente Dios, la intención de Dios es formar, es discipular. La palabra de Dios habla de que id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios también habla acerca de estas señales le seguirán a los que en Él creen. Echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, si comieren cosa mortífera o vivieren cosas mortíferas, no les hará ningún daño. Todo esto es causa de seguir a Cristo. Implica muchas cosas, entre ellas la preparación. Entre más preparado te encuentres, serás un mejor instrumento en las manos de Jehová. No estoy desmenospreciando a nada ni a nadie. Dios usa a todos conforme su capacidad. Lo que nosotros como hijos queremos es que Dios pueda usar más de nosotros, nos puede usar mucho más capacitándonos. Entonces, si por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo respecto al apóstol Pedro, y la mayoría de apóstoles no llevaron en sí una enseñanza o una formación como la llevó el apóstol Pablo. A pesar de que ellos estuvieron con Jesucristo, ¿verdad? Y cómo ellos vieron de cerca el ministerio de Jesús durante 3 años. Y pasaron cosas increíbles. Sin embargo, en uno de esos, yo digo, de repente de Dios, Pablo se topa con el maestro. El maestro lo intercepta. Ya Jesús resucitado, ya glorificado, lo intercepta a Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Instantáneamente la luz de Dios espantó al caballo, puedo decirlo así, voy a parafrasearlo. Y eso hizo pues caer Saulo en tierra. Él perdió la visión, él perdió su manera de ver, su perspectiva. Le salieron escamas de los ojos porque luego, ustedes saben lo que pasó luego. No quiero salirme del tema, pero todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia y transforma. Saulo era un hombre muy preparado, muy. Él mismo se llamaba judío de judíos. ¿Ya? Él tenía muchas, ¿cómo se podría decir? Era muchas nacionalidades, por decirlo así. Hablaba varios idiomas. Y de todos los apóstoles de Jesucristo, Pablo fue el que más libros escribió. ¿Ya? No quiero yo darle crédito a Pablo de ninguna manera. Simplemente quiero hablar de que entre más te preparas para Dios, más Dios te va a poder usar. Si yo tengo en la cocina, yo tengo una cuchara tenedor, que es cuchara así y tenedor al otro lado, yo voy a poder dar un doble uso. ¿Ya? Lo mismo, si de pronto yo aprendo inglés, ¿quién quita que Dios quiera usarme
de pronto hasta como para traductor, o para poder ir a otra nación donde no tengo un traductor, yo lo predico en inglés, en mandarín, no. Lo que yo quiero decir es que entre más te capacitas para Dios, Él más va a poder usar de ti como vaso disponible. A eso me refiero. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar la excelencia. ¿Ya? Amén, por ello. Entonces quienes están en este discipulado, el objetivo es servirle a Dios con excelencia, dando lo mejor de ti. Yo no digo que yo llegué a la excelencia, pero sí camino hacia ella. Sí estoy exigiéndome, sí estoy empujando, y cada vez Dios me incita a prepararme de una mejor manera. En voz, en vocación a aquella voz, en pos a la palabra que Dios me ha dado, porque toda palabra que Dios te da es para que tú camines en ella. Pues yo me preparo también, yo también me estoy preparando y preparando a otros también. Y esta es una línea, un círculo, un bendito círculo divino, diría yo, porque Dios te prepara, tú preparas a otros y los otros prepararán a otros más. Amén. Sin más preámbulo, quiero recapitular cómo va a ser las cosas en el discipulado. La duración del discipulado va a ser entre 3 a 5 meses. Puede que pase un poco, pero ese es más o menos el promedio que se va a llevar. Va a ser el día lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, hora ecuatoriana. Duración, procuro que sea 1 hora. Yo supongo que en los videos, normalmente, como es en este caso, va a haber preguntas y respuestas, por lo cual se solicita que cada uno tenga un cuaderno. En esas preguntas y respuestas que van a ver, ahora que están viendo el video, si tienen alguna pregunta, lo escriben en su cuaderno para poder contestarla, sea el mismo día o a su vez los sábados y domingos, que va a ser un enfoque, una reunión de enfoque y foro, donde vamos a hacer preguntas y respuestas, pero todo esto debe ser con previa cita, debe ser anticipado, ¿ya? Por ejemplo, no vayan a esperar viernes 12 de la noche para decir, profeta, para mañana reunirnos, por favor. Entonces, traten de hacerlo con planificación. Amén. Entonces, la metodología, como les había dicho, se va a proyectar la enseñanza a través de Zoom, YouTube, Facebook Live, Facebook en vivo, según cómo sea la proyección y alcance la enseñanza, ¿verdad? Dependerá de la dirección del Espíritu Santo. Ustedes saben que siempre debemos dejarnos llevar por la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Quiero que estén muy enfocados en eso. Dios debe dirigirlos. Acostúmbrense a que sean dirigidos por la voz de Dios. Amén. Se van a realizar evaluaciones quincenales y se enviarán trabajos de estudio bíblico para la consolidación del aprendizaje. También se va a realizar proyectos evangelísticos en donde se pondrá a prueba la enseñanza, lo cual tendrá su respectiva evaluación. Amén. Siguiente punto. Perdón un ratito. Siguiente punto. Quiero hablarles acerca de cómo nació el Ministerio Internacional Apostólico y Profético de la Gloria de Dios. Dios me habló del nombre hace ahorita ya entre 3 y 4 años, 3 años y medio, 4 años. Dios me habló, me dio el nombre, ya. Me lo había dado ya con mucha anticipación, muchísima anticipación ya. Si no más recuerdo, me la dio en el 2018, más o menos. Creo que son más de 3 años. Más o menos Dios me lo había dado. Para este entonces, el ministerio profético yo ya lo ejercía. Amén. Entonces, Dios me había hablado mucho respecto al ministerio. Luego se fue consolidando, ¿no? Y fuimos poco a poco estructurándolo. Gracias al Señor Dios, formamos un equipo en el cual pues engloban varias personas.
y poco a poco se van añadiendo, ¿ya? Entonces, respecto a cuál es el enfoque, yo me acuerdo tanto que a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, una de las cosas que Dios me habló en el lugar secreto fue que traiga el poder sobrenatural a esta generación. En ese entonces no había mucha manifestación de la presencia de Dios. Un demonio salía del cuerpo, demoraba 8 horas en una liberación. No digo que me pasó a mí, estoy diciendo que ese era el promedio de tiempo, demoraban demasiado tiempo en la liberación. Las sanidades no eran muy seguidas, eran escasas, pero sí se daban. La manifestación del Espíritu Santo no era abundante, ¿ya? Y yo me acuerdo tanto que yo estaba arrodillado en mi cama, mis manos ardían, eran como fuego. Y Dios me hablaba y me decía, quiero que traigas y manifiestes mi poder sobrenatural sobre esta generación. Me quedé con eso, que a lo largo de los años se ha ido madurando y Dios me ha ido moldeando en lo profético desde los 18 años creo, 18 años, en lo cual comencé a ejercerlo a los 25 años aproximadamente, más o menos, ¿ya? Comencé a ejercerlo. Actualmente tengo 34 años, voy a cumplir 35. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es importante saber cómo surge. Las cosas no surgen así de la nada, se toman su tiempo. Tenemos nosotros como llamados, tenemos una capacitación de muchos años. No le estoy dando la gloria a la capacitación, estoy hablando de que Dios, cada uno tiene un proceso y debemos ser pacientes en ese proceso y no apurarnos. Para unos tomó un año, en mi caso me tomó muchos años. En otros casos yo he visto que ha tomado meses o simplemente un par de años. Bendito Dios. Yo siempre digo, son los niños prodigios, porque a mí me tomó mucho tiempo que una palabra profética se me cumpliera. Y los últimos 7 años han sido para mí moveres proféticos tremendos y acelerados. A otras personas se les ha dado rápido. Es como cuando nuestros padres se les hicieron difíciles muchas cosas, pero a nosotros como hijos se nos hacen fáciles las cosas. Por ejemplo, la tecnología, ¿ya? Para muchos se les hace difícil andar en la computadora. Para los más jóvenes se les hace fácil. Asimismo es en lo espiritual. Y ahorita una liberación es rápida. Gracias al Señor Dios. El mover del Espíritu Santo es más fuerte, es más tremendo. La palabra de Dios se cumple cuando dice de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y vamos creciendo en el nivel espiritual que Dios nos está llevando. Nuestros hijos cargarán más unción que nosotros. El techo de nosotros será el piso de ellos para que puedan continuar nuestras futuras generaciones. Porque siempre en Cristo vamos en ascendencia. Si tienes en claro este concepto, no vas a querer sobresalir de los demás. Simplemente tienes que aprenderte a superar a ti mismo y no compararte con los demás. Amén. Debemos aprender a no ser orgullosos y aprender a ser humildes. Y humildad, según la palabra, es reconocer quién tú eres con defectos y virtudes. Para unos en el mundo y para la religiosidad, humildad significa pobreza, lo cual es una mentira del diablo, es algo diabólico. Humildad realmente es reconocer quién tú eres, ni más ni menos. No quitándote, menospreciándote, ni tampoco exaltando algo que no eres. Amén. Entonces, si en algo somos buenos, sí, somos buenos en esto. Y si algo no eres tan bueno o no eres bueno, hay que decirlo. Yo no soy bueno en esto, la verdad. No, porque no hay que inventarse. La medida exacta a eso, la palabra de Dios, y Dios lo ve como humildad. La medida exacta, ni más ni menos. Una vez en claro este concepto, voy a proseguir respecto. Para poder saber la misión y la visión, debemos saber los conceptos. ¿Qué es misión? ¿Qué es visión? ¿Cuál es la diferencia? Suenan casi parecidos, pero no es igual. Vamos a conversar respecto al tema. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Quiero que la vayan apuntando. La misión te permite situarte en el presente. ¿Recuerdas la palabra misión? Es situarte en el presente.
La visión te proyecta al futuro. En la misión se describe el motivo. ¿Cuál es el motivo? En la visión describe una expectativa ideal. ¿Qué es lo que yo expecto en un futuro? Por decirte, mi misión cuando yo era pequeño era estudiar la escuela. Mi visión, llegar al colegio. Cuando yo llegué al colegio, mi misión es estudiar y pasar todos los años. Mi visión era graduarme y llegar a la universidad. Entonces, si te das cuenta, cada cierto ciclo, tu misión y tu visión cambian. Tienen que cambiar. Porque una vez que logras la misión se amplía. Y al ampliarse la misión, cambia tu visión. Por eso es que Dios te va a llevar de pequeño a más. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Amén. ¿Estamos claros en estos conceptos? Son conceptos que son bastante claros. Quiero que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a saber cuál es la definición de la misión. ¿Cuál es la definición? Bueno, yo encontré varias y quiero parafrasearlo para poder darte un mejor lenguaje, un mejor enfoque en esto. La misión es el trabajo, es la función o encargo que una persona debe cumplir. Otra definición habla de que es un encargo o poder. Mira cómo cambia la cosa. Es un encargo o poder que un gobierno le da a una persona. Como que va tomando ya forma esto, ¿verdad? Yo te hago una pregunta aquí. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué razón naciste? A pensar, ¿verdad? Dice que un poder que un gobierno le da a una persona especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función. Interesante. Otra definición habla de que es una función, encargo o propósito. Mira cómo va tomando cuerpo todo. O propósito que una persona debe cumplir. Hay una que más me gustó y con esta me quedo. Es la facultad o el poder que se le ha dado a una persona o varias para realizar cierto deber o encargo. Fíjate que si yo no tengo la misión de ser, por ejemplo, un bombero, me voy a quemar en el incendio. No es para cualquiera. A pensar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque debe haber una facultad y un poder delegado por un gobierno. Yo no puedo ejercer ni levantar un ministerio si Dios no me ha facultado y me ha dado el poder delegado, me ha dado su respaldo para poder hacerlo. Y eso lo es todo. Por eso vemos mucha gente que estudia teología, pero no manifiesta el poder de Dios. O muchos que no han estudiado teología, mas sin embargo lo manifiestan. Porque no se trata del conocimiento humano, se trata de un poder delegado que pueda ser enviado por Dios. Amén. Entonces, con esto tenemos en claro lo que es la misión. Vamos respecto a la visión. ¿Cuál es la definición de la visión? En la visión describo el objetivo que se espera lograr en el futuro. Para yo poder lograr la visión, tengo que ejecutar constantemente la misión. La misión tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo.
No puede haber una visión sustentable si no hay una misión real. Digamos que aquí hay un piso donde yo quiero edificar una casa. Este fundamento debe ser sólido. El terreno debe ser sólido para construir. A eso le llamo misión. Porque sin la misión no puedo llegar a la visión. No puede haber visión si no hay una misión de por medio. Si no hay un poder delegado. Si no hay una facultad otorgada por un gobierno divino. Hablamos de la misión eclesiástica. De la misión que Dios da, el propósito que Dios te da. En el ministerio apostólico y profético, la gloria de Dios, tenemos nuestra misión y nuestra visión que quiero compartírselas. ¿Cuál es nuestra misión? Traer a esta generación el poder y la presencia sobrenatural de Dios, formando líderes que sean capaces de manifestar la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo lugar, guiando a cada persona a una vida de intimidad con Dios en el lugar secreto, y así poder establecer el reino de Dios en todo lugar. Todo esto no es inventado, todo esto tiene un fundamento bíblico, y quiero que me acompañes, por favor. Busca tu Biblia. Vamos a ir, tu Biblia virtual o tu Biblia física. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos ahí. Perfecto. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo aquí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es parte del fundamento por la cual se establece nuestra misión. Vamos a ir ahorita al mismo libro de Mateo, capítulo 6, si no me falla, ¿sí? 6, del 6 al 13. Capítulo 6, versículos 6 al 13. Aquí está. Dice, aquí habla Jesucristo, nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Amo este versículo. Entra a tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso. Él enseña cómo orar. Deberíamos seguirlo al pie de la letra. Yo lo vivo practicando. Versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Buen punto. Versículo 8: no os hagáis pues semejante a ellos, o sea que no les sigamos el ejemplo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9: vosotros pues oraréis así. Y ahí comienza a dar Dios el ejemplo respecto a cómo debe ser nuestra oración. No es para que la repitamos como algo rutinario. No. Aquí Dios, Jesucristo, nos dio el ejemplo de cómo debe ser la oración. Pero el principio es orar en mi lugar secreto, en la intimidad con Dios.
Ese es el segundo fundamento donde establecimos nuestra misión. Vamos a irnos nosotros al tercer fundamento. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, desde el versículo 17 al 20. Así dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Versículo 19, voy a seguir. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí es la resurrección de Jesucristo, cuando Jesús ya sube al Padre. Ya había resucitado Jesús. Versículo 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces Jesús, que te está enviando, Él mismo te va a respaldar por medio de señales, milagros, prodigios. Dios respalda a sus hijos. Ese es el sello de Dios. Amén. Ese es el fundamento de nuestra misión. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión como ministerio? Nuestra visión como ministerio se trata en lo siguiente: fundar, plantar, edificar y construir iglesias, reconociendo como fundamento a Cristo, nuestra piedra angular, en donde estableceremos el reino de Dios a toda nación, que seamos enviados por la buena voluntad del Espíritu Santo de Dios. Amén. También tenemos fundamento bíblico en esto. Tenemos 3 fundamentos bíblicos que Dios nos lo ha dado. Por favor, abre tu Biblia y acompáñame al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ir acá. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 8. Dice así: acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesús. Se refiere aquí a Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuántos aquí hemos sido rechazados alguna vez? Sepan muy bien que los rechazados Dios los escoge. Voy a seguir leyendo. Versículo 5. Vosotros también, dice aquí, y esto suena hasta profético, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras dice aquí, ¿verdad?, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que somos sacerdocio santo, que ofrecemos sacrificio vivo delante de Dios. ¿Ok? Versículo 6 dice así: por lo cual también contiene la Escritura. Aquí el apóstol Pedro hace mención a las Escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, si no me falla la memoria: he aquí pongo en Sión la piedra de ángulo, escogida, preciosa. Está hablando de Jesucristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Bendito sea el Señor, y todos los que creen en Dios sean benditos. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, y ojo con esto, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Versículo 8 dice: y
dos puntos, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí hay algo tremendo, revelador. Fíjate que los que no reciben a Jesucristo, Jesús mismo se convierte para ellos como piedra de tropiezo. Y en otras versiones habla de roca de destrucción. ¿Por qué será? Porque aquellas personas son desobedientes. Entonces, la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra viva de Dios, la palabra hecha carne, es de tropiezo. Entonces hay gente que no quiere ser confrontada, o cuando uno les confronta, les arde, les duele. ¿Me entiendes? Jesús nunca ablandó algo a los religiosos, siempre les habló tajante, porque Jesús mismo, que para unos es bendición, para otros es de tropiezo. Y eso mismo pasa con los que Dios envía, porque lo mismo que le hacen al maestro, le hacen también a los discípulos. Y Dios es nuestro maestro, Jesús es nuestro Salvador, nuestro maestro, nuestro todo. Entonces, si le hicieron a Jesús y nosotros somos enviados por Dios, también nos harán lo mismo. También nosotros seremos de tropiezo para otros que no van a querer recibirnos, que no van a querer que Dios nos envía. Aquí hay un secreto, pero eso es otro asunto. Vamos al segundo fundamento por lo cual establecimos la visión que Dios nos dio. Vamos al libro de Hechos. Para nosotros es importante hablar respecto a todos estos temas que tienen que ver con el ministerio. Porque algo que Dios edifica no se derrumba por nada ni nadie. Y esto fue algo que Dios edificó. Hechos capítulo 4, versículo del 10 al 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí ocurrió un milagro de una sanidad. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí el apóstol Pedro le está hablando a los religiosos, que supuestamente pues, ellos eran los edificadores, los sacerdotes de ese entonces, pero ellos la rechazaron. Pero a Jesús, siendo la piedra angular que rechazaron, vino a ser la piedra principal. Sin él no se puede construir nada. Y él es el fundamento, él es nuestro fundamento en el cual establecemos el ministerio, la iglesia y las iglesias que van a venir. Amén. Tercer fundamento por lo cual establecemos la visión que Dios nos dio. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo del 20 al 22. Síganme en la Biblia, por favor, búsquenlo. Búsquenlo para que lo lean en sus versiones. Yo he estado leyendo la Reina Valera, pero hay más versiones mucho más explícitas. Les animo a que lo lean, para que sepan que esto no viene de un hombre, esto viene de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20-22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento es Cristo. Amén. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Aquí dice: en quien todo el edificio bien coordinado, otra versión dice bien estructurado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Cuando tienes de fundamento a Cristo, el crecimiento se da porque se da. ¿Qué pasa cuando quito el fundamento de Dios? Lo que Dios estableció. Ustedes saben que Dios establece reyes y sacerdotes, que Dios levanta
no cualquier persona, porque cada uno tiene una función y todos somos importantes. Pero cuando Dios establece la cabeza del ministerio, que es mi caso, yo soy pastor, cabeza principal del ministerio, mi cabeza es Jesucristo, obviamente, pero como humano soy yo el puesto por Dios como cabeza. Entonces, cuando nosotros quitamos el fundamento que Dios ya puso, el orden que Dios estableció, ningún edificio, ninguna estructura se sostiene, se cae. Aquí dice: en quien todo el edificio bien coordinado, bien estructurado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, para nosotros es importante no quitar el fundamento que Dios ya estableció. Todo tiene un orden y un lineamiento. Si se dan cuenta, tanto la misión como la visión, ambos tienen 3 fundamentos cada uno y distintos, que la palabra de Dios está sirviendo como pilar, Jesucristo es nuestra piedra angular, y que nada es establecido en el ministerio al menos que tenga una base sólida de la palabra de Dios. Amén. Eso es estar cimentado en la roca. Amén. Entonces, tenemos nuestra misión y nuestra visión. Dentro de la visión se estructura dentro de este discipulado apostólico integral. Dentro de nuestra visión tenemos 4 puntos en los cuales lo vamos a desarrollar, tanto en la misión como en la visión. ¿Qué es lo que me entrelaza lo uno con lo otro? ¿Por qué está entrelazado? Tenemos 4 puntos. Vamos a evangelizar, vamos a afirmar, vamos a discipular y vamos a enviar. Vamos a tocar estos puntos al detalle para que puedan saber cómo se solidifica este liderazgo del reino de los cielos que Dios mismo ha establecido. Entonces, vamos a leerlo, ¿ok? El primer punto: evangelizar. Llevar las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de espíritu, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, los oprimidos, los enfermos, los deprimidos y a toda persona sobre la faz de la tierra por todos los medios disponibles. Tú tienes a tu alcance tu celular, vas a aprender a usarlo para evangelizar. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? Vamos a evangelizar también por esos medios. Pero no son los únicos. También vamos a salir a las calles, que es donde está la gente que necesita de Dios. La iglesia que edificamos nosotros y las futuras iglesias van a ser centros de capacitación, centros de avivamiento y centros de refugio. La iglesia que vamos a plantar, que vamos a construir, que vamos a edificar, que vamos a levantar, va a servir de refugio a los oprimidos, va a servir de capacitación, de un centro de capacitación y empoderamiento. Amén. Como también va a servir como una catapulta para que puedas cumplir el propósito. En la iglesia tenemos ese enfoque. A eso vamos a levantar nosotros. Va a ser un centro donde vas a buscar la presencia de Dios, vas a avivarte en los dones, ¿ok? Vas a ser activado en todo lo que Dios te ha llamado, el propósito por el cual naciste. Todos tenemos propósito y ninguno es más, ninguno es menos. Yo, por ser cabeza, no soy más importante que mis piernas ni que mis dedos pequeños de mis pies. No soy más importante, de hecho lo necesito. El cuerpo de Cristo funciona así. Luego más adelante vamos a hablar respecto al cuerpo de Cristo y que cada miembro es importante. Si ustedes me dicen a mí: Andrés, ¿te gustaría que te amputara el dedo pequeño? No, yo daría mi vida por tener todas mis extremidades juntas. De nada me sirve, porque yo voy a sentir el vacío
del dedo que me falta, el que me cortaron. Duele, no es lo mismo, me siento incompleto. De hecho, trayendo esa enseñanza a lo material, nosotros, si nos faltara un brazo, ya tuviéramos un grado de discapacidad. Fíjate, nos sentiremos mal. Hay gente que es tratada psicológicamente cuando en las guerras pierden sus piernas, sus extremidades, son tratados. O sea, lo que quiero decir es que no por ser cabeza, ¿yo qué hago con una cabeza sin un cuerpo? No hago nada. Los hombros, por ejemplo, me dan dirección. Cada parte del cuerpo es muy importante. No hay que menospreciar nada, ni a nadie. Todos tenemos un conjunto importante. Dios lo creó así, en la unidad. Amén. Pero cada uno de nosotros debe saber cuál es su rol, cuál es su papel, cuál es su propósito. Y para eso estamos nosotros, para encaminarlos a levantarse en el propósito que Dios le ha llamado. Amén. Nosotros no vamos a ser personas que calientan puestos. Tenemos que lograr levantarnos en el propósito, en el llamado que Dios nos dio, y sobre eso caminar. ¿Ok? Entonces explicamos respecto del primer punto de la visión y la misión. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos? Evangelizar. Segundo punto, afirmar. ¿Cómo, Andrés? Vamos a leerlo. Llevar a cada creyente a ser un discípulo. Por eso ustedes ahora están en este discipulado. Ahorita estamos ejecutándolo. Amén. Llevar a cada creyente a ser un discípulo y un fuerte líder en el reino de Dios, fundamentándolo en los valores del reino y la doctrina apostólica, renovando así su mentalidad para que su ser total sea transformado en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Tercer punto, vamos a discipular. ¿Qué es discipular? Para eso estamos nosotros ahorita. Adiestrar. Vamos a equipar y vamos a ayudar a cada discípulo a descubrir y cumplir el propósito. Mira, fíjate lo que estábamos hablando antes. El llamado, el propósito, el llamado y la voluntad de Dios para su vida, llevándolo a conocer su identidad como hijo, con derechos, privilegios, herencia y responsabilidades en el reino de los cielos. Miren, cuando tienes un don en Dios, el don es un privilegio, un regalo de Dios. También tenemos herencia como hijos, pero eso es cuando recibimos la paternidad de Dios a través de nuestro Padre Espiritual. Y es por eso que debemos estar conscientes de eso. Fíjate que Jesús, muchos no le recibieron ni como profeta, ni como el Hijo de Dios. Lo conocían como el hijo del carpintero, el hijo de José. Ese es. Por eso yo nunca estoy de acuerdo con que la gente hable acerca de la hija de el hijo de fulano, el hijo de sutano. No, todos tenemos una identidad con nombre y apellido. No. Y cuando son pastores, profetas, evangelistas, se dice el ministerio en honra a lo que Dios llamó a ese varón o a esa mujer. ¿Ok? Cuando recibes a un profeta, no lo haces por el profeta que de pronto te cae bien, o la profeta, o la pastora, o el pastor. Lo haces por el Dios que está respaldando a aquella persona. Yo soy así. Nunca te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Tienes que ir en pos de honra a aquel varón, a aquella mujer que Dios levantó. Amén. Si tienes claro este concepto de honra, más que recibir a la persona, estás recibiendo a quien envió. Jesús dijo, ustedes me reciben a mí, pero al recibirme a mí, reciben a mi Padre que me envió. Toda persona que te recibe a ti y vas en el nombre de Jesús, están recibiendo a Jesús, están recibiendo al Padre también. Todo aquel que reciba profeta, recompensa de profeta tiene. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo. Cree en los profetas y prosperarás. Aquí hay principios, son principios que son como la ley de la gravedad. Se cumplen a rajatabla.
¿Ok? Hemos hablado respecto a discipular. Falta el cuarto punto. El cuarto punto es enviar. Entonces, en este punto nosotros vamos a comisionar a cada líder y discípulo para que haga la voluntad de Dios y llegue a su destino, llevando el reino de Dios a donde quiera que vaya. Fíjate que esto nosotros lo tenemos también en nuestra misión y en nuestra visión. Se está cumpliendo. Enviar líderes, dice, con armas poderosas para extender el reino de Dios por la fuerza, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo señales, milagros, maravillas y prodigios, resucitando muertos, predicando, enseñando, profetizando los misterios del reino, para causar una reforma, una reestructuración, un impacto en la sociedad. Actualmente necesitamos una reforma. Hay mucha religiosidad que hay que romper. Amén. Hoy en día la gente se fija más en cómo viste que en lo que llevan dentro del corazón. Hoy se fijan en cómo habla, en cómo se para y cómo camina, cuando lo importante es qué es lo que estás pensando y qué es lo que tus pensamientos te llevan a hacer. Fíjate cómo las cosas están al revés. A mí me importa más un hombre, una mujer que practica lo que predica, que aquel que se viste bonito o con faldas largas o con pantalones. O sea, da igual. Lo importante es lo que llevas dentro. Claro que tiene que haber un equilibrio, pero a la gente se fue al extremo. Y a mí me enseñaron desde mi casa que los extremos son malos. Jesús no es extremista, si te das cuenta. A él lo criticaron por andar con prostitutas y políticos, recaudadores de impuestos. A él lo criticaron mucho, pero Jesús nunca se enfocó en la crítica que recibió, en la difamación. Él se enfrascó y tenía su claro objetivo en lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. ¿Cuál es tu misión? Ten claro tu objetivo. Enfócate. Todo esto nosotros lo hacemos con el propósito final de transferir un legado de bendición, prosperidad y justicia en las próximas generaciones. Yo creo que voy a avanzar hasta ahí. No quiero hacerlo cansón. ¿Ok? Quiero que si no te quepo o no pudiste atender algo, retrocede el video, vuélvelo a verlo para que tengas claro los objetivos como ministerio que estamos llevando. Amén. En el próximo video, en la próxima clase, vamos a hablar acerca de la declaración de fe. ¿Cuál es nuestro credo, nuestra doctrina? Porque siempre se ha hablado mucho de doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu esto? Porque cada iglesia tiene su doctrina, ¿verdad? No debería ser así, porque somos una misma iglesia de Jesucristo. Nosotros predicamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la deidad de Dios, los tres en uno solo. Amén. Pero eso queda en el próximo video que vamos a llevar a cabo, Dios mediante, este viernes. Y vamos a ir explicando respecto al discipulado apostólico. Amén. Vamos a dejar esto hasta ahí. Vamos a cerrar orando. ¿Ok? Quiero que cierres tus ojos y busques una intimidad con Dios. Si lo estás llevando, pues lo estás viendo afuera, búscate un lugar a solas. Es importante tener intimidad con Dios. De nada sirve hablar y saberse la Biblia al revés, al derecho. Te recuerdo que Satanás se la sabe y también estuvo en los Hechos. ¿Cómo no? Claro que sí, en Génesis, en la serpiente, y obviamente en Apocalipsis también. Ese pan anda metido en todo. Ya. Él, como el dragón. ¿Sí recuerdan en el libro de Apocalipsis? Mas sin embargo, el sabérselo y el haber estado ahí presenciar no le cambió la vida. Tienes que practicarlo. Necesitas estar con Dios, ligarte a Dios de corazón.
tu espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que a veces el cuerpo no se somete y el alma se desborda como un río caudaloso, sin control. A veces la lengua es así y hablamos y hablamos y hablamos por hablar. Murmuramos, pero por eso debemos sujetarla. ¿Y cómo hacemos eso? Con oración y ayuno. Busca tu lugar secreto ahorita. Vamos a orar por ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, pido por cada persona que está viendo, Señor, este video, esta grabación, por cada alumno, por cada discípulo, Señor. Pido por sus vidas, Espíritu Santo. Tú eres el mismo, Señor Dios, ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, Padre. Nosotros cambiamos, pero tú eres el mismo y tu palabra permanece. Cielo y tierra pasan, pero tu palabra, Señor, no caerá a tierra sin haberse cumplido, mi Dios. Tu palabra permanece y todo lo que viene de ti permanece, Señor. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, establezco tu palabra, Señor, en cada persona, Señor. Cada persona que quiera tomar, Señor, y ser parte del ministerio, que quiera tomar esta visión, esta misma visión que tú me diste, esta visión, Señor, que le has provisto a tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por un ordenamiento y un lineamiento profético en cada persona, Señor. Háblale, Jehová. Háblales en lo secreto y en lo íntimo, en lo privado, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy nos proponemos, Señor, restaurar, Padre, la relación entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, de llevar una vida separada para ti, mi Dios. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Ayúdanos. Ponemos toda carga en el nombre de Jesús delante de ti, mi Dios. Toda preocupación. Todo lo ponemos delante de ti, mi Dios, a fin de que seas tú, Señor, guiándonos, liderándonos, Padre. Que tu palabra sea la que encamine, Señor, y enderece nuestros pasos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro único Señor. Que el precioso Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, Señor. Establecemos una comunión contigo, precioso Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Dios. Y en el nombre de Jesús establecemos la paz sobre cada hogar que abrió la puerta a tu presencia el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a todos los que nos ven, Señor. En el nombre de Jesús. Y a aquellos que te han recibido, Padre, a través de este video, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la primera clase del discipulado. Espero verlos en la segunda clase. Posiblemente sea en vivo, pero yo les iré avisando. Si este video fue de bendición para tu vida, compártelo a quien sea. Esto es para todas las edades. La cuestión es que quieran seguirlo y quieran tomar y poner su mano en el arado. La palabra de Dios dice: todo aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. En otras versiones dice: no es digno de mí. Y también habla la palabra de que aquel que quiera seguirme tome su cruz y sígame. El camino y caminar con Dios no es fácil, pero créeme, es lo mejor que he decidido en mi vida. Ha sido la mejor elección. Jamás Dios me ha defraudado. Jamás Dios me ha dejado solo. Y jamás me ha desamparado. Siempre ha estado Dios proveyéndome. Siempre ha estado Dios rompiendo mis cadenas. Siempre ha estado Dios guiándome. Siempre, siempre. Nunca me ha faltado su palabra. Yo doy testimonio de aquello. Dios ha sido real. 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 En todas las áreas de mi vida. La palabra de Dios habla de que reconoce a Dios en todos tus caminos y tus proyectos, tus sueños prosperarán. Pon a Dios en primer lugar, sobre todo y sobre todos, y ámalo con todas tus fuerzas y vas a ver cómo todo se ordena. Amén. Dios les bendiga. Esta es la primera clase. Espero que les haya gustado.
apunten en sus cuadernos toda duda que tengan y me contactan con tiempo para este fin de semana resolver las preguntas y en el foro de preguntas y respuestas pues bendecirles. Amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.